corazón, los límites pulmonares, Hígado. el diafragma, la tráquea. ¿Sí la identifican? A ver, los bronquios, ¿los ven? Bronquios, miren la tráquea y miren cómo ella se devuelve como un árbol. ¿No? Hay que ir al optómetro. Puedes reconocer. Ajá. Escápulas, que me dieron ahora, las costillas. ¿Acá qué hay? ¿Las esternebras o las vértebras? Vértebra. Las dos están superpuestas. Entonces las que más vemos son las vértebras porque son más macizas, más duras, son más grandes. Pero si yo veo dos líneas de apariencia de vértebras, tendría que estar la radiografía un poco oblicua. Entonces yo tengo que ver una sola línea acá. ¿Ven la vena cava? Macizas. Sí. ¿Qué cosa? Vena cava. La vena cava, la aorta la ven, ya no se ve, va en el mediastino que les decía, el esófago lo mismo. Ok. Ven acá. Si bien esta región no aparece dentro de lo que es tórax, pues hace parte del sistema respiratorio o compartido respiratorio digestivo y por eso es importante que también la veamos. Entonces, esta zona puede presentar algunos tipos de patologías como tumores, por ejemplo. ¿Y recuerdan cuál es el truco para identificar un tumor? Que normalmente, ¿qué hace? Se desplaza, ocupa espacio. Bien. Dependiendo de dónde se ubique, va a haber aplastamiento, ¿no? Vamos a ver las partes. Ahí tenemos la nasofaringe, lo devuelvo. Nasofaringe. Tenemos el paladar blando, devuelvo. Tenemos la laringofaringe, la orofaringe, no naso sino orofaringe, la epiglotis y la laringe, epiglotis y la laringe, el cartílago tiroideo, el cartílago cricoide y la tráquea. Esas son las regiones que vamos a tener allí. Entonces, miremos qué estructuras se pueden afectar acá y cómo se estarán afectando. Entonces, comparemos en ambas radiografías en cuál vemos estructuras y en cuál no vemos estructuras. O qué estructuras vemos y cuáles no vemos. Esta se pierde la nasofaringe, ¿cierto? Entonces es probable que haya algún tipo de lesión, masa, que la esté comprimiendo. En esta vemos la nasofaringe, pero lo que es la orofaringe la vemos muy delgadita y casi no hay aireación en esta zona, entonces es posible que acá haya algún tipo de masa. Entonces, dependiendo de su ubicación, así mismo vamos a ir reconociendo esto. Bien, pasemos a tráquea. La tráquea pues es un órgano muy fácil de ver, ¿no? Que contiene aire, es tubular. Ella puede sufrir de desviaciones, dependiendo de hacia dónde se desvíe y en qué parte se desvíe, así mismo vamos a tener los diferenciales. No necesito para que cuando estén estudiando se me aprendan todo esto de memoria, lo que les decía, ustedes se lo aprenden, ahora los pongo a estudiar y en el parcial ya lo han olvidado. Esto igual se encuentra siempre en ustedes, pero lo que hay que entender es cómo identificar
verificar si se desvía y hacia dónde se está desviando. Entonces está la tráquea cervical, la que queda en el cuello. Si la desviación se presenta hacia ventral, muy seguramente porque no puede desviarse hacia dorsal porque arriba están las vértebras, entonces va a estar hacia ventral y puede ser un tumor en la tiroides, una linfadenoromegalia retrofaringea o un tumor vertebral o paravertebral. Si está en el mediastino craneal, ya se puede desviar hacia dos zonas. Ahora vemos dónde queda el mediastino craneal. La porción dorsal, una desviación dorsal, perdón, o una desviación ventral. Si es dorsal, es una masa en mediastino craneal, los tejidos blandos que hay en el mediastino craneal. Si es ventral, puede ser posición del cuello, o sea, una radiografía tomada inadecuadamente, un tumor neurogénico y agrandamientos del esófago. Si es de la base del corazón, la desviación va a ser dorsal, en ese caso va a ser una masa en la base del corazón o agrandamiento de la aurícula derecha. Mientras que si la desviación es en la carina, hacia dorsal, va a ser agrandamiento atrial izquierdo, linfadenoromegalia traqueobronquial, cardiomegalia, y en la carina, pero hacia ventral, linfadenoromegalia. Entonces, cuando vemos la desviación es que podemos empezar a sospechar de qué desvío estamos o qué lo está causando. La causa principal de desvío, la que más vemos, son cardiomegalias generalizadas, o del atrio izquierdo o del atrio derecho. También por tumores a nivel del mediastino, que ya también lo vamos a ver. Sobre el posicionamiento adecuado de la radiografía, veamos lo siguiente. Este paciente pareciera tener una desviación hacia el dorsal de la tráquea, ¿la ven? Estaría en el mediastino craneal, pero este es el mismo paciente y ya no tiene esa desviación. ¿Qué ocurrió? Que estos brazos no están extendidos hacia el craneal. Entonces, para tórax necesitamos extender los brazos hacia el craneal. Si quedan acá, la tráquea puede presentar ese desvío y ser normal, para que lo tengan muy en cuenta. También, alteraciones que podemos encontrar a ese nivel: cuerpos extraños, tumores. Entonces aquí vemos una estructura radio opaca con densidad de tejido blando que está en la luz de la tráquea. Aquí hay que tener cuidado porque puede ser superposiciones, ¿no? Entonces hay que tomar la otra imagen, ver que no haya una masa en los costados y lógicamente la sintomatología de este paciente. ¿Cómo debería de estar este paciente? Vomitando. Tosiendo, con mucha dificultad para respirar, ¿cierto? Porque prácticamente destruye la luz completa de la tráquea. De allí vamos a pensar ahora en una patología que se llama hipoplasia traqueal. ¿Qué significa hipoplasia? ¿Jesús le dijo? La hipoplasia es poco desarrollo, es un tamaño menor al normal. Como no podemos tener un tamaño porque tenemos mucha variación de tamaño de nuestros pacientes, pues, lógicamente la tráquea de un perro de talla pequeña va a ser menor que el tamaño de la tráquea de un perro de talla grande, entonces se saca un índice también en esta región que es conocida como la entrada torácica. ¿Cómo la voy a identificar? Con las primeras costillas y con la primera esternera. Esto es la entrada torácica. Entonces, ¿qué hago? Mido desde la parte más dorsal y craneal de la primera esternera hasta la porción más ventral de la vértebra cervical 7, la vértebra cervical 7. Es decir, la última cervical, y mido eso. A esa misma altura mido cuánto tiene la tráquea de altura y hago una relación. Entonces,
divido lo que mida la tráquea, es decir, este cuadrito verde, sobre el cuadrito rojo, y ahí me va a dar el índice traqueal. ¿Cómo debe dar ese índice según esa división? ¿Mayor a 1 o menor a 1? A ver, los matemáticos. Mayor a 1. Es decir, si yo divido 1 que midió esto por 4 o 5 que midió esto, va a dar menor a 1. ¿No es cierto? Va de fijo a ser menor a 1. Y este es el índice. Entonces, ¿qué nos dice el índice? Las razas como por ejemplo labrador, beagle, guaymarán, el pastor alemán, deben de tener un índice que comprende entre 0,11 más o menos 0,03, o sea, 0,88 Labrador, Guaymarán. o 0,088 o 0,14, 11, sí, o 0,14. Y si es un perro braquicefálico, ¿como cuál es? Pug. Shih Tzu, Pug, excepto el Bulldog, va a tener ese índice. Si es un perro de tamaño de los Bulldog, va a tener el otro índice. Perdón, se los dije al revés. Perros de talla normal, perros braquicéfalos y perros Bulldog. Los perros Bulldog siempre van a tener un índice menor al normal. Siempre van a tener tráqueas más pequeñas en comparación de su entrada torácica. Entonces, lo normal, esto. Para un perro braquicéfalo que no sea Bulldog, esto. Y para un perro braquicéfalo, esto era. ¿Bien? ¿Cuál es el bulldog? 0,11. Ahora, colapso traqueal. Ya no es que la tráquea sea pequeña, sino que su tamaño es normal, pero se colapsa. Algo que hay que diferenciar en el colapso es que, ¿ustedes se acuerdan cómo es la tráquea? Sí. Cuando vieron anatomía. Sí. Son como anillos, ¿cierto? Pero son anillos completos. Incompletos. Incompletos, ¿cierto? Hay una telita que une ese anillo. En algunos pacientes, como este, esa telita es muy grande y se mete hacia la luz de la tráquea. Eso también causa sintomatología y se llama redundancia de la banda traqueal. 38. Diferente a esto, que también tiene una redundancia, miren la telita acá, pero si yo comparo el tamaño de esta luz con esta luz, esta es más pequeña, pero en poco porcentaje. Aquí la luz se mantiene, miren que si usted sigue, mantiene el borde de la tráquea. No es que el borde de la tráquea sea este. Esta es la tela que se superpone. Y acá lo mismo, aquí el borde se mantiene acá, pero definitivamente este diámetro es menor al siguiente. ¿Lo ven? Es pequeño, pero se ve. Vamos a ver uno un poco más drástico. Observen este, ¿ven la tráquea? Aquí tenemos la tráquea. Y cuando la vamos a buscar aquí, ¿la vemos? Muy poco. No. Y miren que si yo sigo el borde de la tráquea, acá se reduce, se cierra, aquí vuelve y abre, por redundancia también de la membrana. Pero ese ya es un colapso más marcado. Produce tos crónica, no desaparece. ¿Cómo? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? Porque es deficiencia en la rigidez del cartílago que normalmente va a aparecer por la edad. Algunos pacientes hormonalmente comprometidos,
Entonces en estos casos ya es muy diferente, ya no vemos el borde dorsal de la tráquea y si no lo vemos es porque hay colapso. Miren también que es el mismo paciente y en una lo vemos y en otra no lo vemos. ¿Por qué es esto? Porque es dinámico. Ese colapso traqueal cambia en inspiración o en expiración. Bien. Conclusión, es una radiografía que necesita tener las dos fases respiratorias, inspiración y expiración. Porque si yo me quedo con esta, es normal, una radiografía normal. No, el estornudo inverso no se va a ver acá y después se produce tos y el otro es de vías aéreas más altas, fosas nasales, nasofaringe. Expiración. Esta es inspiración, aquí la marcamos nosotros, por lo tanto estará en expiración. Puede ser al revés. Puede ser En inspiración se ve más grande, expiración más pequeña. Observen ese ojo. ¿Hay o no hay colapso? O es redundancia a la membrana. Miren que no se ve un borde dorsal de la tráquea. Si ustedes no ven borde dorsal de la tráquea, es colapso. Vuelvo a la imagen de la redundancia. Miren que aquí se ve clarito el borde dorsal de la tráquea. Diferente a esto. También hay algo de aire en el esófago. No puedo ver el esófago, pero veo esta pequeña cantidad de aire dentro de él. Okay. Colapso. Ya vimos entonces cómo reconocer si un perro es hipoplásico, si tiene colapso traqueal, si tiene redundancia en la membrana traqueal. Ya aprendimos varias cosas. Ya ahora lo que es tórax en general y principalmente para ver corazón y para ver pulmones, grandes vasos, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, es una técnica que requiere cierta cantidad de kilovoltaje y miliamperaje o miliamperes por segundo. Requiere un número de proyecciones también adecuado y posicionamiento adecuado de la radiografía. Ya se dieron cuenta qué sucede si el perro no queda bien posicionado. Solo una cosa, la tráquea, pero hay más cosas que van a cambiar: el tamaño del corazón, la insuflación de los pulmones, la superposición de estructuras. Vamos a tener diferencias en razas. No es tan bonito un tórax de un bulldog comparado con el de un pastor alemán. El del pastor alemán va a mostrar más detalle. El del tórax del bulldog va a parecer que todos estuvieran enfermos. Van a haber cambios asociados a la edad, como mineralizaciones, a la fase respiratoria, a si lo acostamos de un lado o al otro, superposición de piel, pelo, pezones. Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Qué debemos de evaluar? Debemos de evaluar las estructuras extratorácicas. ¿Cuáles son? Las vértebras, los tejidos blandos, las vértebras, las costillas. Vamos a evaluar el espacio mediastínico y pleural, que ya miraremos cómo se evalúa. Corazón y grandes vasos, tráquea y pulmón. Todo eso tenemos que hacer un seguimiento para la evaluación. Ahora, ¿qué tanto kilovoltaje y qué tanto miliamperaje? Lo primero que debemos de recordar es que siempre se busca alto kilovoltaje, bajo miliamperaje. Y sobre todo los equipos que tienen miliamperes por segundos amarrados. Requerimos que la radiografía sea rápida. ¿Sí? Que cuando yo dispare mi equipo, la tome en un milisegundo, no la tome demorada. Porque el movimiento de la respiración va a ser una de las cosas que va a afectar. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta.
Aquí viene una regla que nos va a servir de ayuda para tomar las decisiones de cuánto kilovoltaje o cuánto miliamperaje. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la medida, el tamaño de lo que vamos a radiografiar. Entonces, si tenemos acostados al paciente de lado, esta es la mesa, lo acostamos de lado, vamos a medir qué tan alto es el tórax. Y esa altura la vamos a multiplicar por 2. Esa altura es en centímetros, ¿no? Entonces, digamos, midió 20 centímetros. Por 2 serían 40 centímetros. Y vamos a utilizar 50 más para tórax. Es decir, 40 más 50, 90, que ese va a ser el kilovoltaje. Es el que nos va a decir si vamos a usar cuánto kilovoltaje. Con esa regla es que la vamos a sacar. 90 kilovoltaje en ese caso, ¿sí? Si el perro resulta que mide 10 centímetros, ya no 20, entonces 10 por 2, 20, más 50, 70. Ese va a ser el kilovoltaje. Bueno, les voy a pedir a los compañeros que no están en clase que estén en clase siguiente. Viene la decisión de los miliamperes por segundo. Los miliamperes por segundo los vamos a tomar con este rango. Normalmente vamos a utilizar entre 1 a 5 miliamperes por segundo. No hay como una regla. Por lo tanto, vamos a jugar con eso. Lógicamente, entre más grande sea el perro, más miliamperes por segundo va a necesitar. Entre más pequeño, menos miliamperes. La idea principal de esta técnica es poder ver lo que son las estructuras respiratorias, como los pulmones, y no tanto las vértebras o las costillas o nada de eso, más lo que es la parte pulmonar. Entonces es muy común que la gente vea que la radiografía está muy blanca y la oscurece para poder ver más los huesos, y eso hace que la radiografía pierda calidad para lo que son los pulmones. Entonces no esperen evaluar tanto vértebras como pulmones con la misma técnica. Y la distancia tubo-placa, que sí es normalmente fija. Los que han ido a hacer las prácticas se han dado cuenta que eso no se mueve, es fijo. ¿Qué es lo siguiente? Proyecciones y adecuado posicionamiento. Para las proyecciones y el adecuado posicionamiento, lo que debemos de tener en cuenta es lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Los perros no son cuadrados, ¿no? Son como medio triangulares, dependiendo de la forma, más redondeados como los bulldogs. Entonces, si yo acuesto al perro sobre la mesa simplemente, por lógica, si él es medio triangular, va a tender a irse hacia esa zona. Y yo necesito que la mitad de mi paciente quede totalmente paralelo a la mesa. Les explico. Yo me puedo hacer que mi mitad, yo me partieran acá por la mitad y esta mitad la compararan con esta, quede paralela sin ningún problema a esta zona. Pero un perro, ¿qué va a pasar? Por su forma del tórax, como ellos tienen el tórax así, entonces cuando yo lo acuesto, él va a tender a quedar perdido. Ya esa línea no queda paralela a la mesa. ¿Qué debo de hacer yo? Que al momento de posicionarlo me asegure que quede paralelo. Entonces por eso acá, por ejemplo, le ponen esta espuma debajo de los brazos para que la espuma lo levante y quede paralelo. ¿Sí? Clave importante. Bien, la punta
no está tocando la mesa, está más levantada para ese paralelismo que necesitamos. Siguiente, los miembros bien extendidos hacia craneal y deben de quedar como si fueran uno sombra de la otra, del otro. Es decir, no así. De pronto ambos están estirados, pero uno así y otro así. Deben de quedar en una sola línea. Cuando hago la colimación, miren la luz de la colimación, salen estas líneas que forman una cruz. Esa cruz, lo que es la línea vertical, debe quedar justo detrás de la escápula. Entonces yo palpo la escápula y paso esa línea por vertical. Y la línea horizontal por la mitad de lo que es dorsal y ventral. Aproximadamente la mitad, y casi siempre coincide también con la porción más caudal de la escápula. Debo asegurarme que quede la primera porción de la entrada torácica y que queden todos los campos pulmonares. Si yo no veo el final de los pulmones, pues es una radiografía incompleta de tórax. Entonces, como esa luz que hay acá, yo la puedo cambiar de tamaño, volverla más pequeña o más grande, entonces debo de asegurarme que quede completa. Bien. Esta sería, ¿qué radiografía saldría aquí? ¿Cómo se llamaría? Tórax. Una lateral derecha de tórax. Aquí sí ya no hay duda porque estamos viendo al paciente. En la vista lateral izquierda se van a tener las mismas condiciones, ¿no? En la ventrodorsal también los miembros van a estar extendidos bien hacia craneal, deben de estar más o menos alineados a la misma altura. La línea que va a ir central va a ir dividiendo al paciente en dos mitades exactas y esta otra línea que forma la cruz debe ir justo caudal de la escápula. Sí, lo que pasa es que estas son imágenes de un texto acá de otro país. En muchos países ya la norma es que el paciente debe entrar anestesiado a radiografía y no debe haber ninguna persona dentro del cuarto de radiografías por el tema de radiación. Esta línea les decía que justo caudal a la escápula. Nos gusta usar estas colchonitas porque eso permite que el paciente no coja hacia un lado y hacia el otro, y por la misma forma del tórax. Esta es una radiografía dorso-ventral de un bulldog. Por ejemplo, si ahí también está sedado, su cabeza no debería estar mirando hacia un lado, debería estar bien centradito. Y las mismas condiciones de colimación. ¿Alguna duda sobre el posicionamiento? De aquí parte todo. Si ustedes toman mal, si la condición está mal, el diagnóstico. Ahora, ¿cuántas radiografías debemos de tomar para evaluar completamente el tórax? ¿Quién vota por una? ¿4? ¿Tiene suficiente plata para mandar a radiografía? Esos son los clientes que necesitan 4. ¿2? ¿2 o 4? 3. Ya hay quien divide. En realidad, lo ideal son 4. Lo ideal. Lo mínimo ideal, 3. Mal dudoso, aunque dependiente de lo que quieran ver, pueden ser 2. ¿Y por qué esto? Se supone que si yo acuesto al paciente del lado y lo acuesto del otro lado, debería de verlo bien. ¿Sí? Pero no es así. Hay unas diferencias. Por eso, si yo digo qué cambios radiográficos aparecen por posición en Google, me va a salir esto. ¿Sí? Pero en realidad lo que va a ocurrir es lo siguiente.
Miren la diferencia entre tomar una dorsoventral a una ventrodorsal. En la dorsoventral yo puedo evaluar mejor la silueta cardíaca. Es decir, que si yo quisiera evaluar el corazón, mejor sería una dorso que una ventro. ¿Sí? Puedo evaluar mejor los vasos caudales. Dicen menor estrés para el paciente. En realidad depende de cada paciente. Hay pacientes que ustedes los van a poner así como vimos al bulldog y no se dejan. ¿Sí? Prefieren que lo apostemos por arriba. Entonces esto es dudoso. ¿Que será más fácil de posicionar si está anestesiado? Sí, eso sí. Se pueden ver pequeñas cantidades de aire pleural. ¿Cómo se llamará el aire pleural?